Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hace algunos días fuimos partícipes de esta ceremonia de entrega del Premio Anual de Paz, el Premio Nacional de Paz. Y en medio de los condecorados, que fueron los negociadores tanto del gobierno como de las FARC, también hubo una persona no tan conocida que fue reconocida por el Premio al Liderazgo de la Paz. Él es Gonzalo Sánchez, que es el director del Centro de Memoria Histórica, que ha hecho desde hace prácticamente 5 años un trabajo muy disciplinado, con un equipo muy entregado por el país para recuperar la memoria de lo que ha sido el conflicto en Colombia, y él es nuestro invitado hoy. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, Claudia. ¿Qué significó para usted ese reconocimiento en medio de esos otros personajes tan destacados y tan mediáticos? Bueno, yo digo que simbólicamente para nosotros, el Centro de Memoria Histórica y antes Grupo Nacional de Memoria Histórica, yo creo que fue inesperado y como el mejor vínculo que nosotros pudiéramos imaginar, que se reconociera el trabajo de la memoria y al lado el trabajo de los gestores, de los constructores, de los fabricadores de la paz en La Habana. Entonces, creo que el vínculo entre los dos responde incluso a una consigna que nosotros hemos elevado del centro: la memoria, una aliada para la paz. Porque la memoria en un país tan complejo como este pues puede cumplir, y en todas partes puede cumplir muchísimas funciones. Se la utiliza mucho como argumento para sembrar el odio, para sembrar la venganza, para hacer imposible el esfuerzo mismo de reconciliación y de negociación. Entonces nosotros hemos tenido muy en claro, desde hace rato, antes del Centro de Memoria Histórica, nosotros éramos el grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación. Esto es, esto ya comienza a ser historia, 2007. Ya comienza a ser memoria. Ya a ser memoria, bueno, 2007 comenzamos ese trabajo. Lo comenzamos con un hecho que fue muy emblemático para el país, de la violencia de este país. De Trujillo, ¿no? Pero también, exactamente, pero también del esfuerzo de las víctimas en esta sociedad, el caso de Trujillo. De Trujillo Valle, Sí, la masacre. Gonzalo, pensaba preguntarle esto más adelante, pero ya que habla como de la memoria como un instrumento para construir la paz, recuerdo una entrevista que le hice hace un tiempo a David Riff. Él tiene un libro que se llama Contra la Memoria, y aunque es insistente, es decir, yo no conozco en profundidad el caso colombiano, él muestra una cantidad de casos alrededor del mundo donde dice la memoria ha servido para perpetrar el conflicto, porque por cuenta de esas memorias la gente se sigue matando. ¿En Colombia nos podría pasar igual? Sí, bueno, te cuento de paso que yo estuve en una mesa redonda con él en la Feria del Libro. En la Feria del Libro, exactamente. Sí, discutimos sobre el tema. Él fue muy respetuoso con el caso colombiano, porque sí, generalizar pues es complicado en todos estos temas. Pero mi argumento fue más allá del argumento teórico que uno pueda construir sobre la función o los usos de la memoria, que hay usos perversos de la memoria. También Todorov ha hablado del uso perverso de la memoria, uno de los teóricos que ha fundado, digamos, este tema de las posibilidades y los límites de la memoria. Él insiste en esta también posibilidad de que la memoria, cuando se centra demasiado en el hecho mismo y no mira hacia afuera, hacia la sociedad, y no mira en los diversos espacios temporales, puede convertirse en un instrumento de venganza. Yo le decía a David Riff, le decía, bueno, en el caso colombiano, lo que ha pasado justamente es todo lo contrario, que la ausencia de memoria es la que ha permitido que el conflicto se perpetúe. Y de hecho, el conflicto ha comenzado a doblar la cerviz en gran medida a partir del trabajo de memoria, de esclarecimiento de las víctimas en este país. Sí, nosotros vemos hoy lo que es ya como el producto final de todas esas luchas, que es la ley de víctimas. La ley de víctimas, mucha gente la ve, es como el espacio creado por la institucionalidad para responder a una serie de demandas, pero es que no, atrás viene una lucha muy larga de 2 o 3 décadas. De las propias víctimas, además. De las propias víctimas, que antes de que existiera esa ley estaban haciendo memoria. El caso de Trujillo es de los casos, digamos, más impactantes. Pero además hay una particularidad en este caso de la construcción de memoria por parte de las víctimas, y es que es una construcción de memoria
en la que paralelamente está el interés de la reconciliación, si bien también está acompañado de lo que es apenas lógico y obvio, que es la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia. Por alguna razón que yo quisiera saber si ustedes la han encontrado en el Centro de Memoria, las víctimas colombianas desde el principio están, vamos por la verdad, pero vamos por la reconciliación, las dos cosas en paralelo. Sí. Bueno, yo creo, no todas, pero buena parte de las víctimas, yo diría la mayoría de las víctimas de este país, tienen un punto de partida. Hay que esclarecer, hay que reconocer lo que ha pasado, pero hay que pensar en el futuro de sus propias familias, en el futuro de ellas mismas y en el futuro del resto de la sociedad. Entonces, el mensaje que ellos van dejando es: nosotros hacemos memoria, queremos esclarecer y queremos también justicia, etcétera, etcétera. No renunciamos a nada de eso, pero podemos perdonar. ¿En aras de qué? De las generaciones que vienen, para que esto que nos tocó a nosotros no nos pase. Es decir, para decirlo en otros términos, las víctimas tienen una vocación y una mirada de futuro que escasea mucho en el resto de la sociedad y en el mundo ilustrado. Son más estratégicas, además, porque piensan décadas al futuro. Ellos están pensando a 10, 20, 30, a 100 años de lo que pasa con este país. Los políticos piensan en qué va a pasar en las próximas elecciones, cómo voy a quedar, cuántos votos me suma esto. Entonces, yo sí creo que el país está en deuda y va a quedar en una deuda grande después de todo este proceso que ha sido tan difícil de cerrar finalmente el proceso de paz. Gonzalo, la experiencia en construcción de memoria hasta ahora está muy basada en el proceso con los paramilitares, sí, en la Ley de Justicia y Paz, y en lo que fueron las audiencias de la Ley de Justicia y Paz. Pero ahorita se viene, digamos, el Tribunal de Paz, el Tribunal Especial de Justicia para la Paz, que va a estar más enfocado en la versión de quienes fueron la contraparte, ¿no? Sí, señor, la guerrilla y las víctimas de la guerrilla. Cuando se encuentren esas dos versiones en un tribunal, ¿qué va a pasar con quienes construyen memoria como usted y con el Museo de la Memoria que se va a construir, que ya hay un lote destinado? ¿Eso va a ser peligroso? ¿Eso se va a poder conciliar? Bueno, hay que prepararse y hay que preparar o ayudar a las víctimas también a prepararse para esos escenarios. Creo que es uno de los enormes desafíos que vienen en este momento. El Alto Comisionado ha insistido mucho en la territorialización de la paz. Y la territorialización de la paz no va a ser posible sin la territorialización de la verdad o de la memoria. Entonces uno puede imaginar qué es lo que va a pasar en esos escenarios locales. Lo que tú estás señalando, una confrontación de versiones. Y el tema difícil va a ser allí cómo construir un espacio de confrontación de versiones que no reviva esos discursos vengativos y que no se convierta de pronto en un escenario de confrontaciones físicas, o que a partir de ese escenario de confrontación, llamémoslo simbólica, se desaten otra vez. Pero hay un plan. Acciones. O sea, usted como historiador, que es un plan no como hay. estudioso del tema. Bueno, un plan no hay una experiencia ya. Hay una experiencia muy grande ya de parte nuestra, de parte del centro. Nosotros podemos decir, caramba, es que llevamos ya 10 años en este trabajo, trabajando directamente con las comunidades, y sabemos que son las mismas víctimas las que se están haciendo esas preguntas antes de que todos nos las hubiéramos hecho. Yo recuerdo bien una vez en un encuentro en Montes de María, y eso fue apenas comenzando el proceso de paz, y de repente, en ese momento, pues en una zona muy de dominio paramilitar, en donde las víctimas están en el plan de denuncia de las atrocidades de los paramilitares y también de la guerrilla, de pronto alguien se levanta y dice: pero es que ahora estos que estamos denunciando van a ser de pronto nuestros socios de la política, nuestros socios en los espacios productivos y demás. Como que esa persona se daba por asaltada en su propia mente con el interrogante, pero el interrogante salió. Y la gente que ha hecho trabajo en las regiones, por lo que decíamos antes, que tiene miradas mucho más estratégicas, está dispuesta a construir y a fabricar unos espacios en donde esa territorialización no sea una nueva fuente de confrontación, sino efectivamente de reconciliación. Mejor dicho, a lo que nosotros quisiéramos que se llegue, y la sociedad quisiera que se llegue, obviamente, es a que las versiones se puedan poner sobre la mesa,
pero ya sobre reglas diferentes, es decir, ya no sobre la regla de que está la amenaza del fusil o la amenaza del cuchillo aquí, si tú piensas distinto a mí, sino ya sobre un espacio política y culturalmente construido que debe venir paralelo o como desarrollo, consecuencia del proceso mismo de negociación, que abra las mentes de este país. Ahora, abrir las mentes de este país, sí, es un trabajo largo. Es que a eso voy con la siguiente pregunta, porque usted me corrige si me equivoco, pero su primer libro es Bandoleros, Gamonales y Campesinos. Uno de los primeros. Uno de los primeros libros. Y como un estudioso de la violencia, yo le preguntaría, esos bandoleros, esos gamonales, no llamemos, no utilizo la otra palabra, campesinos, porque no me parece justo, pero esos bandoleros y esos gamonales siguen existiendo con otros contextos, y están dispuestos, o sea, es muy difícil como conciliar posiciones con ellos, son personas de extrema. Sí, ¿no? Claro, sí. ¿Usted ve alguna evolución, alguna luz de la que nos podamos agarrar para decir, con estos nuevos gamonales de 50 años después, hay un trabajo que podamos hacer para evitar la repetición del conflicto? Bueno, planteas uno de los nudos, yo diría, efectivamente, de lo que se viene. Vamos por partes. Si pensamos en los jefes de los poderes locales, en los terratenientes, en los mafiosos que han hecho su poder a partir de eso, pues yo creo que ahí el país tiene que estar preparado para una resistencia muy grande de ellos a la consolidación del proceso de paz. Porque es que el proceso de paz los va a afectar, es decir, va a ser los únicos sectores que van a salir negativamente afectados del proceso de paz. Van a perder poder, van a perder recursos, van a perder capacidad de intimidación, van a perder muchas cosas. Digamos, los gestores de la violencia son los que pierden. Pero si te vas al otro lado, a los jefes, si hablamos no de bandoleros, sino de los jefes guerrilleros, pues bueno, ellos tienen un desafío también muy grande, pero a ellos les interesa obviamente pues crear los puentes para que esta sociedad los deje hacer lo que ellos dicen que siempre querían hacer sin armas, y era hacer la política. El argumento ha sido, nosotros nos fuimos a las armas porque no nos dejaron el espacio público para hacer la política y para plantear nuestras reivindicaciones y nuestras demandas y las movilizaciones y demás. Entonces, la salida tiene que ser abrirles el espacio para que puedan hacer eso libremente en la escena pública sin tener que seguir cargando con esa pesadilla de que si no me dejan tengo que volver a las armas. Gonzalo, cuando usted oye lo que ha pasado, que denuncia por ejemplo Marcha Patriótica, la cantidad de gente que han asesinado desde que fue fundado el movimiento y lo que ha pasado cerca de las zonas de concentración, ¿siente el mismo temor que sentimos los que no somos tan conocedores de la historia de que se repita algo como la masacre de la Unión, el exterminio de la Unión Patriótica? ¿O usted tiene una mirada por su conocimiento un poco más optimista o más pesimista? Carambas, difícil. Es muy preocupante realmente lo que está comenzando a pasar. Alguien ha señalado muy juiciosamente que no todas estas muertes tienen los mismos orígenes. Digamos, aquí también comienzan a pescar en río revuelto muchos. Pero hay unas muertes de estas, muchas, con clara connotación política. Le están apuntando a líderes sociales, a líderes políticos asociados a vertientes de la izquierda, para llamarlos genéricamente de algún modo, y inmediatamente el reflejo del país sí es, oiga, se nos va a venir otra vez Unión Patriótica. Yo confiaría en que el tema caso Unión Patriótica no se repita por lo siguiente, porque yo creo que el Estado de hoy, y particularmente algunas de las instituciones que de alguna manera facilitaron en muchos casos que esta cosa avanzara en los años 80 y en los años 90, los aparatos armados del Estado, llamémoslo así genéricamente, hoy están mucho más comprometidos con el proceso de paz. Digamos, ellos se volvieron, y creo que ha sido una de las enormes virtudes de este proceso. Si uno se remite a las negociaciones de Belisario y demás, los militares nunca se sintieron partícipes de ese proceso. Entonces siempre eran visible, explícitamente o implícitamente, una piedrita en el zapato siempre, y una piedrita que podría hacer muchísimo daño. Yo confío en que hoy, con el liderazgo militar que hay asociado al proceso, general Mejía, general Flores, general García, yo creo que el país puede tener la confianza
de que ellos no van a dejar que esto prospere. Es decir, por lo menos que si hay cosas de estas que lamentar, no vaya a ser nunca, nunca, nunca por una responsabilidad del Estado. Sí. Yo creo que el tema ha variado mucho, bueno, por eso, porque ya las fuerzas estatales saben de que esto algún día se va a saber y que esto tiene costos. De hecho, partes de ellos van a ir a estos tribunales por cosas que han pasado irregulares en el campo de la guerra. La sociedad hoy tolera menos eso, pero también la comunidad internacional tolera menos. Digamos, nosotros estamos más en el mundo hoy que lo que estábamos hace 20 o 30 años. Hace 20 o 30 años, casi como en el periodo de la violencia, el país vivía su guerra y era su guerrita allá lejos, nadie se ocupaba de ella. Hoy la guerra nuestra le interesa al mundo y la paz nuestra también. Le interesa al mundo. Gonzalo, quiero pasar a su tema personal de por qué se interesó por la historia y se comprometió tanto con esto, pero antes una pregunta sobre la actualidad también. La refrendación del acuerdo de paz vía Congreso, con todo lo que esto significa, que el Congreso fue elegido por 14 millones de personas, que muchos no se sienten representados por los congresistas, que hay una gran parte del país que se opuso al acuerdo del plebiscito, en fin. ¿Se puede equiparar con una decisión como la de la conformación del Frente Nacional, que soluciona un problema pero que abre otro? Que abre otros. Muy complicado porque, digamos, una de las cosas que uno hubiera esperado hace un año es que el día que llegara una firma era un día de inmensa celebración en el país y de unión del país frente a esto, ¿no? Era una guerra que se veía hace muy poco tiempo como imposible de terminar. Entonces, la gente se imaginaba era que esto se iba a prolongar por años y por décadas y por décadas, o otros se hacían la ilusión de que podía ser dominada militarmente. Bueno, eso no pasó. Pero una vez que nos embarcamos en el proceso de paz, uno esperaba, hombre, iba a haber una toma de conciencia ciudadana de que para salir de 50 años de guerra había que hacer esfuerzos de parte de todos, y que había que salir alborozadamente a recibir ese acuerdo y a recibir alborozadamente a esta gente que ha estado por allá en el monte tanto tiempo y que se sometió a unos acuerdos que cuando no los imaginaba hace unos pocos años. Digamos, lo que las FARC han concedido, la sociedad está muy resistente porque se creó mucho odio entre las FARC y va a seguir, pero si uno mira realmente la letra menuda frente a otros procesos de negociación, hombre, lo que ha cedido esta guerrilla es enorme. Yo creo que la sociedad pues tiene que abrir el espacio. ¿Hasta dónde van los acuerdos? Sí, el acuerdo. ¿Ah? ¿Abriría una especie de consecuencias como las que trajo un Frente Nacional? De derivaciones. Ahora, lo que pasa es que también la situación es mucho más heterogénea, ¿no? Porque hoy tenemos estas fuerzas que están negociando. FARC, gobierno. Tenemos al ELN que todavía no logra entrar. Pero tercero, tenemos otras bandas y otras organizaciones criminales que son de naturaleza totalmente distinta a la insurgencia, ¿no? Es probable que muchas de estas zonas de la criminalidad organizada perduren y traten de afianzarse todavía durante mucho tiempo, porque es que lo que las está alimentando ya no es lo mismo que alimentó la insurgencia, la desigualdad y más, sino es la acumulación de riquezas y el tráfico de recursos nacionales e internacionales. Entonces, el país tiene que prepararse para que no vea la persistencia de estas nuevas formas de violencia organizada como consecuencia del proceso de paz, sino como que necesariamente están ya, antes de que se inicie el proceso, ya están ahí presentes. Y va a tener que acostumbrar el país a que estén más allá, pero que no le vaya a cargar los costos de esa criminalidad y las acciones de esa criminalidad al propio proceso de paz. Gonzalo, quedan solo unos minutos y quiero saber, ¿usted en qué momento decidió que conocer la historia era y que contar la historia de Colombia era su propósito de vida y su propósito profesional? Bueno, yo tendría que remitirme muy bien atrás, hacer mucha memoria. Bueno, yo cargo, digamos, una herencia de la violencia. Yo nací en pleno contexto de la violencia, en el Líbano, Tolima, una de las zonas del departamento del Tolima más sufridos de la violencia. Cuando yo comencé a estudiar en la Universidad Nacional, dése cuenta usted, yo me fui por dos disciplinas bastante alejadas del tema de las grandes preocupaciones sociales. Yo creo que, yo lo he dicho de alguna manera,
nací huyéndole a la violencia, digamos, no solamente físicamente, mi familia llegó aquí a Bogotá huyéndole a la violencia, fueron unos desplazados en términos de hoy, y yo también comencé huyéndole, digamos, mentalmente a la violencia, estudiando Derecho y estudiando Filosofía y Letras, lo más lejano que podía haber como las preocupaciones sociales del cotidiano. Fue en el camino me fui encontrando con esto, y más concretamente fue cuando decidí ir al exterior a estudiar. Bueno, me gané una beca a la Universidad Nacional para estudiar en el exterior, y cuando pensé en un tema de tesis, me llegó este tema. Me llegó atravesado por lo que yo veía que eran como los dos sellos distintivos por los cuales se veía el país en el exterior. Café, en ese momento, café y violencia. Dije, bueno, voy a hacer ese cruce entre las dos cosas. Y llegué de regreso a Colombia, y la primera preocupación, de pura casualidad, me encontré con una gente que había conocido el tema de los bolcheviques del Líbano, y aquí me metí a los bolcheviques del Líbano, y ahí comencé yo a hilar la madeja. Dije, ¿por qué el Líbano sufrió la violencia que sufrió? Y no la sufrió a partir del 9 de abril de 1948. La violencia del Líbano está enraizada en unas cadenas de procesos sociales y políticos que hay que remontar o décadas o siglos atrás, o un siglo atrás, yo qué sé. Entonces mis primeros trabajos fueron sobre los bolcheviques del Líbano, luego las ligas agrarias, remontando un poco a lo que había pasado antes del 48. Una cosa que me impactó mucho, y esa sí para mí sigue teniendo como mucha fuerza explicativa. Yo leí en algún momento un artículo de Camilo Torres en que él hacía una comparación muy simplificada, decía, la sociedad colombiana aquí antes de la violencia era una sociedad de campesinos sumisos, tranquilos, productivos, etc. Y la violencia llegó, los golpeó y los volvió rebeldes. Más o menos ese fue el discurso muy simplista de Camilo. Yo me puse a escarbar y dije, hombre, no, estos campesinos de aquí del país no eran unos campesinos sumisos en las décadas del 20 y del 30, fueron procesos de unos niveles de organización y de discurso político que no conocíamos. Entonces, al contrario, la violencia, y ese fue un discurso muy de la época de los 60, la violencia era vista más bien como una revancha contra estos movimientos populares y campesinos que habían prosperado en las primeras décadas del siglo, ¿no? Y eso siguió, digamos, esa cadena pues, siguió. Con ese conocimiento de la historia, usted a veces en su oficio no dice, yo estoy haciendo algo simplemente para la memoria, pero que no va a transformar el futuro porque tenemos ese sino encima y hay un chip, hay un ADN, hay una cosa que nos hace que salimos de una violencia y pasamos a la otra. ¿O usted cree que sí vamos en un nivel de evolución los colombianos a pesar de nuestro nivel de sensibilidad y emotividad y pasión en la manera como nos enfrentamos, que nos va a llevar hacia algo que pueda ser parecido a la paz? Bueno, dos momentos. Y tengo como un minuto para la respuesta. Bueno. No, la primera reacción, la primera mirada era, esto es un país de ciclos de guerra y de ciclos de violencia y no hemos salido de ahí. Ese es el primer diagnóstico. El segundo diagnóstico es que ya trabajando desde una institución con las víctimas, con las organizaciones sociales, son ellas las que te transmiten la confianza de que esto es posible cambiarlo. Es decir, hemos vivido violencias y violencias acumuladas, pero el mensaje como el que nos están mandando hoy las víctimas es que esto es posible cambiarlo, esto es necesario cambiarlo y nosotros estamos haciendo ya lo nuestro. Señores ustedes de la sociedad, señores del Estado, ahora hagan lo suyo. O sea que gracias a las víctimas vamos a llegar a la paz. Podemos creer en la paz, podemos creer en la capacidad de transformación de este escenario que nos ha tocado vivir angustiosamente durante tantas décadas. Gonzalo, muchas felicidades por ese reconocimiento más que merecido y ojalá usted siga descubriendo esa memoria de los colombianos para que nos dé impulso para el optimismo y sobre todo para la acción. Muchas gracias por venir acá. Muchas gracias a ti, Claudia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Sigan con nosotros.